Saludos a los inversores inquietos, bienvenidos a este nuevo podcast. Mi nombre es Francisco González, asesor financiero de Andbank y colaborador del Inversor Inquieto. Como decíamos, en el día de hoy voy a hablaros de un tema en concreto que quiero relacionar con un sector que es clave en nuestra economía. Todos sabemos de la importancia que tiene el turismo en nuestro país, que supone un peso muy relevante en el conjunto total de la actividad, llegando a niveles actuales en el entorno del 13% sobre el Producto Interior Bruto. No es algo nuevo, tradicionalmente esto ha sido así, ha sido una actividad que, a pesar de la aparición de nuevos destinos en ciertos momentos, en años relativamente recientes que competían con nuestro país, ha seguido manteniendo ese peso importante por su ubicación, por su clima, por la gente, por la gastronomía. Es decir, hay muchas razones que hacen que siga siendo una de las actividades clave en nuestro país. Quizás una percepción personal, pero desde el COVID parece que todavía más los viajes se han incrementado, se han multiplicado y no tiene que requerir necesariamente coger un avión desde Madrid a Nueva York. También podemos viajar internamente en España o incluso dentro de nuestras provincias o comunidades, algo que también parece que se ha incrementado en los últimos años. Pero no quiero centrarme en el turismo de una manera general, sino un aspecto que está suscitando defensores y detractores, y no es otro que la explotación de los alquileres turísticos. A mí me da la sensación que todos conocemos a alguien que tiene un apartamento o varios que destinan a este uso, o que está encantado habiendo descubierto que se ha convertido en empresario gracias al piso de su abuela, que lo ha reformado y con el que está ganando un buen dinero. Precisamente este auge del turismo y en concreto de los pisos o de los alquileres turísticos no ha dejado indiferente a nadie. Por un lado, ha obligado a la aparición de normas autonómicas y o municipales, y por otro lado reacciones contrapuestas del público en general, a los que por un lado los que se han lanzado a intentar hacer ese negocio que comentaba antes, frente a los que se oponen ante la masificación que están viviendo en su zona, masificación de turistas, o los ruidos en las viviendas, o el incremento de los precios de la vivienda tanto para alquiler como para la compra. Como sabéis, en nuestro país, y según la organización de poderes, según la Constitución, no hay una regulación única en materia de alquileres turísticos, sino 19. Es una competencia que pertenece a las comunidades autónomas, y además los ayuntamientos también han adoptado regulaciones adicionales, donde tenemos el ejemplo de Barcelona, una ciudad relevante, donde se han tomado medidas drásticas para frenar la explotación de nuevos establecimientos de uso turístico. Así, en función de las zonas, aquellos lugares que lo sufren de manera especial. Por otro lado, hay ayuntamientos más pequeños, menos mediáticos que Barcelona, que también han reconocido problemas que está generando las viviendas de alquiler turístico, elevando los precios de alquiler, afectando a la calidad de vida en zonas de elevada demanda dentro de esos pequeños municipios. Existe además un aspecto todavía más concreto, que es a donde quiero llegar, y es la limitación de alquileres turísticos por parte de las comunidades de propietarios. Seguro que muchos de los que nos escucháis habéis oído hablar de la Ley de Propiedad Horizontal, que no es otra cosa que la que regula las relaciones entre propietarios de una misma comunidad de vecinos. Esa ley que permite a las comunidades de propietarios, entre otras cosas, hablar o pronunciarse sobre la limitación de los alquileres turísticos. Uno de los apartados de la ley, como decimos, permite a la Junta de la comunidad, a la Junta de Propietarios, adoptar ciertos acuerdos que limiten o condicionen el ejercicio de actividades de alquileres turísticos en estos regímenes de propiedad horizontal. No solo eso, sino también permite el establecimiento de cuotas especiales de gasto o incremento en la participación de los gastos comunes de la vivienda donde se realice la actividad. Tiene un límite, eso sí, del 20%, no podrá existir incrementos superiores al 20%, y una aclaración: dichos acuerdos deben adoptarse con la mayoría de las 3/5 partes del total de propietarios, que a su vez representen las 3/5 partes de las cuotas de participación.
Además, los acuerdos a los que se lleguen en relación a las viviendas de alquiler turístico no tendrán carácter retroactivo y deberán inscribirse en el registro de la propiedad. Una de las preguntas que nos hacemos ante esto es si la comunidad de propietarios puede prohibir el alquiler turístico o solamente lo puede limitar. Bueno, pues sin desvelar la solución, ya os adelanto que existe mucha polémica e interpretación judicial al respecto. De entrada, porque se habla de limitar o condicionar en el apartado de la ley, pero no aparece el término prohibir de manera expresa. Entonces, por un lado hay una corriente que o son aquellos que defienden que no es posible prohibir y que para llegar a hacerlo sería necesaria la unanimidad de todos los propietarios, puesto que habría que modificar reglas contenidas en el título constitutivo de la propiedad horizontal o de los estatutos, y por otro lado existe otro sector judicial aparentemente mayoritario que reconocen las deficiencias en la redacción y que la voluntad que tuvo el legislador en su momento fue darle a las comunidades de propietarios la facultad para adoptar acuerdos de prohibición. La cuestión, como veis, no es sencillo, está pendiente de decisión el Tribunal Supremo, que tiene pues recursos pendientes de resolver algunos recursos y pronunciarse sobre si cabe o no la prohibición. En cualquier caso, el acuerdo que se adopte en la Junta de Propietarios no tiene efectos retroactivos y solamente vinculará una vez que se ha adoptado el mismo. Si la vivienda ya cuenta con la autorización, una vivienda en concreto, con la autorización correspondiente, la mantendrá. Y si en los estatutos de la comunidad se incluye la prohibición de que los inmuebles no se puedan destinar a uso turístico, la comunidad puede ordenar el cese de la actividad. Parece obvio, pero en cualquier caso tenemos ahí pendiente de ponerse de acuerdo a los diferentes organismos legisladores. Además, si en los estatutos se incluye una prohibición genérica de actividad comercial en los inmuebles, y tal y como se considera por el Tribunal Supremo en una sentencia de noviembre del 2023, la actividad de alquiler turístico se considera comercial y, por tanto, tendría cabida esa prohibición. Independientemente de lo que diga la comunidad de vecinos, parece obvio pensar que se debe contar con las autorizaciones administrativas autonómicas o locales que correspondan, por supuesto, para aquellas viviendas de uso turístico que deseen hacerlo así. Y como curiosidad, existe una nueva sentencia del Tribunal Supremo de este año, de enero del 2024, donde se procede a la cesación del uso de la actividad, puesto que los estatutos establecían claramente la prohibición del cambio de uso de la vivienda por otro que fuera distinto del uso habitual y permanente, por tanto, ni uso comercial, ni industrial, ni tener una academia, ni realizar clases a modo de colegio. Para ese tipo de acuerdos ya hemos comentado la necesidad de contar con 3/5 partes del total de propietarios y cuotas de participación. Además, la convocatoria de la Junta de Propietarios que se haga debe incluir este punto dentro del orden del día, indicando la prohibición del destino de vivienda como alquiler turístico. Y en caso de que este acuerdo se adopte y se apruebe en esa junta de propietarios, deberá expedirse un certificado del mismo para que se inscriba en el registro de la propiedad. Así, los futuros compradores de pisos en esa comunidad conocerán esta limitación. ¿Qué ocurre respecto a que paguen más cuota de gastos comunes que un piso normal? Bueno, como hemos comentado, se pueden aumentar las cuotas hasta un 20% de los gastos comunes. Bien es cierto que si yo tengo que pagar 200 euros de comunidad y esa vivienda de uso turístico tiene que pagar 240, bueno, parece que no es demasiado el efecto, o bueno, no es un, digamos que desincentivo grande a tenerlo, puesto que se espera que va a ser mucho mayor el ingreso que se produzca por alquiler turístico al que pueda tener una vivienda normal. Pero bueno, eso es una opinión ya personal en este aspecto respecto al incremento de las cuotas, como decimos, máximo un 20%. Y podemos tener además dos problemas que considero que los pisos turísticos pueden provocar. Por un lado, para aquellos que estén acostumbrados a un status quo, una situación normalidad, entre comillas, bueno, pues esto puede provocar cierta alteración de esa paz existente ante la incursión de nuevos habitantes, que lo van a ser temporales, de muy corta estancia generalmente, y que dentro de la actividad turística, pues bueno, pueden o no, pero pueden provocar malestar entre los vecinos. Al final, si yo me voy un fin de semana a una localidad, no estoy en un momento de trabajo, de estudio, de vida, entre comillas, considerada normal, y por eso hablo de ese posible malestar entre los vecinos. Y por otro lado,
puede provocar un aspecto que no tiene que ver tanto con la habitabilidad tranquila, sino con los incrementos de precios en las viviendas. Evidentemente, no es la única razón para que se incremente el precio, pero en muchas zonas se pueden tensionar los mismos hasta el punto, bueno, como hemos visto ejemplos en las Islas Baleares, por ejemplo, donde profesionales que acuden temporalmente o durante el año a trabajar, y no solo me refiero a camareros o personal de los hoteles, sino a profesores, médicos o personas que van a desarrollar su labor durante un periodo de tiempo donde no encuentran viviendas a precios que podemos considerar normales o asequibles por ese incremento tan brutal que se ha provocado por las viviendas de alquiler turístico. Quizá tendríamos menos problemas con una mayor oferta de viviendas, pero primero, esto no se resuelve de manera sencilla. En según qué zonas no hay capacidad para que esto sea o se desarrolle de forma fácil por un problema de espacio. En cualquier caso, no lo vamos a conseguir ni en el corto ni en el medio plazo por lo que eso supone. Sin duda, los legisladores no lo tienen fácil, se les presenta o tienen encima de la mesa una patata caliente, por decirlo así, que por lo pronto va a seguir generando discrepancias y diferencias de opinión para los ciudadanos. Por el momento nada más, esto es lo que les quería comentar en el podcast de hoy. Un saludo y hasta una nueva ocasión.